Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Contracultura. Hoy día vamos a seguir hablando del cambio climático, especialmente de las medidas de mitigación y cómo esto va a afectar económicamente a todos ustedes y también al país en general o a los países. Y para eso vamos a poner como ejemplo a Chile, porque lo que está pasando en Chile con este tema de la COP25, que es esta próxima reunión de conferencia internacional de las Naciones Unidas que se va a realizar en Santiago de Chile. Esto va a poner en jaque a muchas de las economías de la región y también va a afectar directamente a su bolsillo. Del tema económico, de cómo estas medidas afectan, vamos a hablar hoy día con Douglas Pollock. Douglas, bienvenido a Contracultura, un placer tenerte aquí como siempre. Hola Carlos, igualmente, un placer de verte de nuevo y estoy listo para tus preguntas. Perfecto. Mira, lo primero que quiero que nos expliques, que nos explique un poco estas medidas de mitigación. ¿En qué consisten estas medidas de mitigación al famoso cambio climático y cuáles son las acciones que pretende hacer que adopten los países Naciones Unidas? Bien, la mitigación al cambio climático no es otra cosa que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es, a todos los países del mundo. Y nos vamos a centrar en el CO2, que es el principal, ¿no es cierto? Vamos a dejar todos los otros 5 gases de efecto invernadero que no influyen prácticamente. Eso es. Y para lograrlo se requiere la migración de las energías tradicionales, de combustibles fósiles a las energías renovables, tales como eólica y solar. ¿Okay? Sin embargo, también han sido agresivamente atacadas las otras fuentes de energía que son las más puras y a su vez las más económicas, tales como la nuclear y la hidráulica. La hidráulica no solamente aquí, con el caso de Hidroicén, sino que en todas partes del mundo, ambas. Y si tienes tiempo, vamos a ver caso a caso algunos países desarrollados cuál ha sido el desastre de estas medidas de mitigación que vienen aplicándolas hace más de 20 años, muchos de ellos, hasta 26 años atrás en el caso de Estados Unidos. Perfecto. ¿En qué consisten concretamente estas medidas de mitigación? ¿Qué es lo que está proponiendo las Naciones Unidas y a qué le está obligando a los países a comprometerse en estas medidas de mitigación? Para que la gente entienda un poco más. A ver, el circuito es un circuito, esto, ¿no es cierto?, para migrar de las energías tradicionales, fósiles, combustibles fósiles, a las energías renovables. Necesariamente los gobiernos tienen que aplicar altos impuestos de todo tipo, verdes se le llama en general, y con esos impuestos se supone que suceden dos cosas. Una parte se va a subsidios para que el mundo privado entre a generar energías renovables. Como dije, la eólica y el solar son las principales, las demás no funcionan nomás. Y otra parte, según el tipo de país en cuestión, se tiene que ir a Naciones Unidas para que desde allá ellos pretendan salvar al planeta instalando molinos y paneles solares en todas partes del mundo. Esa es la idea, ¿ok? Pero hoy día en la práctica, ¿qué es lo que se ve? Que Naciones Unidas, que teóricamente el Acuerdo de París decía que 50% sí adaptación y 50% mitigación, el 95% se está yendo a mitigación. Por eso hablemos solamente de mitigación, que es reducir los gases de efecto invernadero. Perfecto. Y no ha funcionado en ninguna parte en los 5 años que lleva el Acuerdo de París, 4 años, digamos. ¿Qué ha pasado en países desarrollados? Pongámoslos como ejemplo. Países como Alemania, por ejemplo, que han adoptado algunas de estas medidas después de haber firmado el Acuerdo de París, etcétera. Se ha aumentado tremendamente el costo de vida, sobre todo en el aspecto energético. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso? Porque mucha gente podrá pensar que es fantástico pasar a estas energías renovables. Yo, por ejemplo, soy usuario de esas energías renovables hace bastantes años. Tengo incluso una oficina que funciona solamente energía solar, pero entiendo perfectamente que esto nos sirve para tener aparatos electrónicos de un mayor consumo, incluso, por ejemplo, aparatos en una casa, por ejemplo, como el refrigerador, como poder tener un hervidor eléctrico, como poder echar a andar una secadora, etcétera. Eso no es viable en lo más mínimo y es carísimo de implementar. Claro. Y también depende mucho de en qué lugar geográfico uno se encuentre. Así que a mí me gustan mucho las energías renovables, pero sé el límite que tienen y ni hablar del tema industrial. Por eso es bueno, creo, hacer esa aclaración, porque mucha gente podrá decir, bueno, es que ustedes no están a favor de las energías renovables. Yo creo que se equivocan completamente, pero para este tipo de aplicaciones yo lo encuentro completamente una aberración.
No sé qué me puedes decir tú de los países desarrollados que han implementado esto y cómo ha aumentado el costo de vida, que eso la gente tiene que saberlo. Mira, principalmente cuál es la mayor restricción o el problema que tiene la energía renovable, que como ingeniería, como desarrollo tecnológico son una maravilla, si no hay ninguna duda. Es decir, poner un molino de viento y que genere energía eléctrica es una obra de la ingeniería fantástica, pero para reemplazar y para migrar desde los combustibles fósiles es una aberración desde donde se le quiera mirar. Y te Absolutamente. lo voy a decir dos simples conceptos. El problema que tienen las energías renovables, eólicas y solares, que son tremendamente débiles. Ese es un problema natural insalvable. No voy a poner números aquí porque se va a prestar a muchas confusiones la radiación solar que llega a la Tierra, Sí, por supuesto. pero se entiende el concepto, ¿no es cierto? Son tremendamente débiles en comparación a los combustibles fósiles, hidráulica y nuclear. Y la otra, el otro problema insalvable, natural, que ningún político de ningún color va a poder subsanar, es la intermitencia. Porque existen periodos en que no sopla el viento y existen periodos en que existe la noche. Y eso es insalvable. Entonces, si nosotros nos trasladamos allá, como esto implica grandes subsidios, por lo tanto, enormes impuestos para subsidiar que el mundo privado se meta a invertir en esta energía. ¿Ya? De modo que por un lado tengas altas tarifas eléctricas y por otro lado puedas suplir la inversión, que se recupera muy a lo largo del tiempo en comparación a una central de ciclo combinado gas o carbón o hidráulica. Ese es el primer problema insanable. Y es así como podemos ver varios ejemplos. Se me metió un león aquí, perdona. Está muy bonito tu gato. Es el gato de el león de mi hija, si no es gato, es león, aunque no lo crean. Vamos a ver algunos casos. ¿No es cierto? Primero que nada, ¿cuáles son los factores comunes de los países desarrollados que ya vienen aplicando estas medidas de hace 10, 20 y hasta 26 años? En el caso de, por ejemplo, Estados Unidos, cuando asumió Al Gore como vicepresidente. Ahí se soltaron las trenzas, por ponerle un término. Estados Unidos empezó muy agresivamente con estas medidas, seguido de Alemania, que se propuso ser el primer país más verde del mundo en estas medidas de mitigación. Y podemos ver algunos ejemplos. Pero antes que nada me gustaría ver cuáles son los factores comunes de los países desarrollados. Primero que nada, la creación de burocracias de todo tipo, ¿no es cierto? En el caso de Chile, entre el año 2006 y 2010, se inventaron los ministerios de energía, de medio ambiente y una superintendencia de medio ambiente. Eso es para Chile, el pobre Chile. Regulaciones de todo tipo, y como te dije anteriormente, se han extendido a las energías limpias y económicas como la nuclear y la hidráulica. La guerra es total ahora. En el fondo, ¿qué es lo que te dice eso? Es la guerra contra el capitalismo. Sí, totalmente. ¿No es cierto? E impuestos de todo tipo, fijos, verdes, el cap and trade que se nos viene ahora y el famoso artículo 6 que este gobierno tanto énfasis quiere poner durante la COP25, ese sería el tiro de gracia o una bomba atómica en el corazón de la economía de cualquier país. Y ese es uno de los puntos que los países no se han podido poner de acuerdo desde diciembre de 2015 en la Cumbre de París. Pero este gobierno quiere que finalmente durante la COP25 el mundo llegue a un acuerdo. Eso sería un desastre. Bueno, ya está siendo un desastre sin ese artículo. ¿Cuánto ha subido la energía, por ejemplo, en países como Alemania? Se hablaba de un 20, un 25%. ¿Qué tal? ¿Es tan así? Bueno, vamos a lo concreto. Te voy a decir algunos casos muy puntuales, muy rápidamente. Te voy a mencionar 5 casos para que vean ustedes la magnitud del desastre. Me voy a centrar principalmente en Alemania, ¿ya? Pero vamos a partir por un país chiquitito, que tiene el tamaño de Santiago, más o menos un poquito más, que es Dinamarca. Entre 1995 y el 2012, el costo de la energía eléctrica subió 130% real. Es un país chiquitito que tiene 45.000 kilómetros cuadrados, pero tiene más de 50.000 turbinas eólicas hacia el año 2016. Hoy día no sé cómo está. Hoy día es el país más caro del mundo en energía eléctrica. Por eso te digo todo. Ahí están los resultados. Un país chiquitito, ¿ya? Vamos al segundo país más caro del mundo en energía eléctrica, Alemania. Y aquí, por favor, que tus auditores se queden sentados porque es lo que se nos viene a Chile. Ya lo estamos empezando a vivir. Merkel cerró 11.000 megawatts de generación nuclear, creo que son 5 centrales nucleares para reemplazarlas por tecnologías de la Edad Media, molinos de viento. Eso equivale más o menos 4 veces a nuestra fallida Hidroaicén.
muchas plantas de respaldo, tú sabes que para que funcionen adecuadamente estas energías renovables solar, ya sea termosolar o fotovoltaica y eólica, requieren de centrales en paralelo, de modo que cuando no sopla el viento, aceleran esta planta de ciclo combinado gas, por ejemplo, Sí, y al claro. revés, ¿no es cierto? Pero resulta que operar esta planta en esas condiciones de forma intermitente, al igual que un molino de viento, es la forma más ineficiente de operarlas. Una planta como tal funciona eficientemente el 95% del tiempo en Ujú. funcionamiento estable, pero si tú la tienes intermitente, los costos operacionales se te van a las nubes. Es como manejar de aquí a Viña en primera. ¿Me entiendes? ¿Cómo se Exacto. te va el rendimiento de los kilómetros por litro en la benzina de tu Ujú. estanque? A las Claro, porque pailas. siempre tienen que estar compensando la caída de tensión que hay, por supuesto. Exact, exactamente. Entonces, muchas plantas de respaldo, y esto es para darle estabilidad a la matriz eléctrica. De lo contrario, si tú llegas e inyectas la energía solar o eólica a la matriz eléctrica, en el caso de Chile, el sistema interconectado central, por ejemplo, le están llegando una inestabilidad. Entonces, cuando no sopla el viento, vienen los apagones. O cuando tienes exceso de oferta y escasez de demanda, como por ejemplo en las noches, tienes que botar esa energía. Y es muy caro. Entonces, en general, a nivel mundial, las energías renovables son entre 7 y 10 veces más caras que las tradicionales. Y te voy a mencionar un solo ejemplo. En el caso de la fallida Hidroaicén hidráulica, ¿no es cierto?, en comparación a Cerro Dominador, que se está fabricando hoy día, se está construyendo hoy día, entra en operaciones el próximo año, tiene una fase, una parte que es termosolar y otra parte que es fotovoltaica, eso va a ser un desastre. Es 19,5 veces más cara por megawatt que la de Hidroaicén. Hidroaicén Bachelet la liquidó. Ujú. Barrancones también la liquidó Piñera. Ese es el orden de magnitud. Ahí tiene un 20 veces más caro. ¿Y quién lo paga? Lo pagas tú y lo pago yo. Todos nosotros. Entonces, en el caso de Alemania, muchas plantas de respaldo han debido cerrar por el enorme costo operacional que significa operarlas ineficientemente y ante la desleal competencia de los subsidios. El mundo privado ya no se mete. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno alemán? Sube los impuestos verdes para subsidiar eso a su vez, para que nuevamente el mundo privado tenga interés de meterse ahí y dar Ujú. estabilidad a la matriz. Mira lo que te voy a contar a continuación, porque esto ya es el absurdo, no lo van a poder creer. Alemania, y esto no se ve en ningún medio de comunicación. La pobreza aumentó 6,9 millones de familias en el año 2013 por estas medidas de mitigación. Durante su expansión verde entre el año 2006 y 2018, la electricidad subió 51% real. Durante su, perdón, ya dije ya que es el segundo país más caro del mundo después de Dinamarca, y la capacidad instalada en energía renovable es mayor a la demanda nacional en Alemania, pero solamente puede usar el 26%, debido por estas restricciones de la naturaleza, que existe la noche y a veces no sopla el viento. Exacto. Solamente pueden usar. ¿Y qué es lo que hace con el resto? Entonces los alemanes, que son muy prácticos, dicen no podemos votarla. Se la han tratado de vender a Polonia, a sus vecinos, Polonia y Holanda, y ellos le Ujú. han dicho que no. No la necesitan, ellos funcionan los dos bien con su matriz. En el caso de Polonia son carbón, ¿no es cierto? El centro de carbón está en Katowice, donde se hizo la COP24, por supuesto. Le dijeron que no, entonces ¿qué hizo Alemania? Dijo, señor, se los vendemos a precio negativo. O sea, le pagamos plata para que ustedes no reciban el excedente que no se consume interiormente. ¿Y quién paga ese precio negativo? Los consumidores alemanes. Es así como hacia el 2017 el 50% de la población alemana vive bajo pobreza energética. ¿Tú sabes qué significa el concepto de pobreza energética? Explícanos un poco, a ver, para que la gente lo entienda. Bueno, la pobreza es un concepto económico. La pobreza energética porque la electricidad, igual que el agua, ¿no es cierto? El gas, los combustibles, la educación y el pan y todas esas cosas son bienes de uso básico. Entonces quiere decir de que para poder mantener el mismo nivel de consumo eléctrico, tú tienes que sacrificar el consumo de otros bienes básicos, como por ejemplo el pan, como por ejemplo la educación de tu hijo, como por ejemplo pagar la renta de tu casa. ¿Me entiendes? Eso significa pobreza energética. 50% de la población. A 300.000 hogares le cortaron el suministro eléctrico por mora y 6 millones de familias
o de hogares fueron amenazadas con la misma medida ese año. Ese es el caso del desastre de Alemania, que por último es la potencia de Europa y tiene los recursos para invertir en energías renovables. Solamente hasta el año 2016, Merkel había gastado 120.000 millones de dólares en subsidios a estos molinitos de viento que no funcionan en Alemania. Veamos otro caso, cada uno más absurdo que el otro. ¿Qué es lo que está a puertas para Chile? Importa 7,5 millones de toneladas de madera. ¿Y por qué importa madera a Estados Unidos? Porque el carbón está hiperregulado y no así la madera. Y esa madera la usan para abastecer el 50% de la generación que era carbón de la central más grande de Europa, que se llama Drax, ya de 3.900 megawatts, o sea, un poquito más grande que nuestra casi el doble, sí, un 60% más grande que nuestra Hidroicén. El costo de la transferencia del carbón a la madera significó una inversión de 1,1 billones de dólares más, Carlos, un subsidio permanente anual de 1,6 billones de dólares. Imagínate. Eso en Inglaterra, ese es el absurdo. El precio de la electricidad se duplicó hacia el año 2014 nomás, se había duplicado. Imagínate cómo estará hoy día. ¿Quieres ver un caso más dramático todavía? Australia, el primer exportador del mundo en carbón, el segundo en uranio, el tercero en gas natural, y casi no lo usan. Están sentados en una riqueza energética y las medidas de mitigación no les permiten usarlo. Lo exportan todo. Y así es como en el verano del 2017, 90.000 hogares quedaron sin electricidad. Esto fue en Adelaida, en el centro sur de Australia, por varios días. Cuando tú cortas la luz por varios días, ¿qué significa eso? Las UPS o las baterías, ¿no es cierto?, que abastecen hoteles, hospitales, oficinas, qué sé yo, al gobierno, se apagan, se agotan. Exacto. Y en el caso de los hospitales tienen que devolver a los enfermos que iban a ser operados o recién operados a sus casas. Ese es el nivel de desastre, con la mortalidad que significa eso asociado. Y esto fue por una ola de calor. ¿Qué pasó con las plantas de respaldo que sí existen en Australia? No funcionaron. ¿Por qué? Porque ese año, el 2017, Australia exportó el 62% de su gas natural, principalmente a China, y se quedaron sin stock mínimo para abastecer estas centrales de respaldo. No funcionaron. Lo mismo ocurrió en septiembre del año 2016, un poquito antes, y en mayo del 2017, que fueron más dramáticos porque fueron apagones más intensos, esta vez por tormentas. El precio de la electricidad en el estado del sur es la más cara del mundo. Esa es la realidad de Australia. Es un desastre. Imagínate si eso pasa en los países desarrollados, que queda para los países del tercer mundo que quieren empezar a aplicar todo eso. O sea, no me lo quiero ni imaginar. Sí, es evidente. Claro. Ahora, el caso de Estados Unidos, y aquí termino, Carlos, si sí, tú me permites, voy a mencionar dos números nomás, porque Estados Unidos da para hablar solo una hora, ¿ya? Porque la lista es infinita de lo absurdo en la era Obama. Pero voy a dar dos números nomás. En la era Obama se generaron entre 21 y 23 millones de nuevos cesantes. Esto los norteamericanos lo saben perfectamente bien, porque esta cifra la dio a conocer el presidente Trump durante su campaña. El éxodo industrial por estas medidas de mitigación fue de 60.000 industrias que produjeron en esta cesantía que mencioné, principalmente China. De 7 regulaciones de la EPA, que es un organismo regulador, ¿no es cierto?, de la EPA de Estados Unidos, en 1980, Obama, 7 nomás regulaciones, todas pasadas por el Congreso debidamente, o sea, legal y constitucionalmente. Obama las entregó el poder con 1.500. O sea, de 7 regulaciones, Estados Unidos pasó a tener a enero del año 2017 1.500 regulaciones de la EPA. Con eso te digo todo. El caso de Chile. ¿Quieres ver a Chile ahora? Veamos, en lo que estamos. Porque nadie tiene la bola de cristal, pero sí podemos deducir fácilmente lo que se nos viene, ¿no es cierto? Mira, Chile, para que la gente sepa, tiene una capacidad enorme hidráulica y solo aprovecha un 29%. O sea, la energía más pura, la más limpia, la más abundante y la más barata. La tenemos acá y no la usamos. Ha sido tremendamente atacada. El año 91 tuvimos un pic de 100% de generación hidroeléctrica. Hoy día generamos solamente el 29%. Se ha decaído en todo este tiempo 71%.
Por lo tanto, Chile depende fuertemente hoy de la generación basada en combustibles fósiles y prácticamente cero en este tapizado de energía eólica y solar, porque no se puede usar por su intermitencia. Ya van a ver ustedes el desastre de Cerro Dominador, o el desastre que significa, que lo voy a mencionar a continuación. Primero partamos por Barrancones, esa famosa central que cerró Piñera con un telefonazo, ¿se acuerdan? De 540 megawatts, 1,1 billones de dólares de inversión, y después de 3 años de burocracias y habiendo pasado todas las exigencias medioambientales, un simple telefonazo al presidente de la República la liquidó. En el 2009 partió Hidroaicén, después de 7 años, Carlos, 7 años de burocracias y trámites, permisos, Leoncito, salga de acá que estoy ocupado. Y de haber gastado 250 millones de dólares botados a la basura. Quiero saber yo quién recibió esos 250 millones de dólares, fácil adivinar, ¿no es cierto? Bachelet lo mató el año 2016. De haberse construido hoy día, esa planta representaría el 21% de la generación hidráulica nacional y se abastecería en más de 50% de esa fuente. Imagínate. Hoy día solamente el 29%. Ese es el orden de magnitud del daño energético, pero estoy recién empezando. San José de Cito, no es que voy a mencionar las dos que lanzó Bachelet el año 2016, cuando anunció la construcción de 2 centrales, una solar y una eólica, para abastecer al metro en un 76% de su energía. El disparate más grande, yo no conozco ni un país en el mundo que abastezca y suministre la electricidad al metro basado en energías intermitentes, porque Chile no tiene plantas de respaldo. Claro. No las tiene. Entonces van directamente a la vena, como se dice en buen chileno. La energía va directamente inyectada a la vena y ahí tienes tú la intermitencia y los cortes usuales que suprimos en el metro. Yo no creo que esto haya podido ser implementado en toda su magnitud, porque el metro sería hoy día un desastre. Todavía no lo es. Pero ¿cuál fue la consecuencia inmediata de abastecer con las plantas San José Aceituno, eólica, y el Pelícano, de, ¿cómo se llama?, planta fotovoltaica, entre ambas 285 megawatts y 680 millones de dólares que pagaron los contribuyentes para abastecer al metro? Bueno, el costo de la energía subió 210%, de 47.6 a 100 dólares por... 210%. 210% subió el costo de la electricidad para el metro. Y la gente no dice nada. No, qué rico pagar más y total estamos salvando el planeta. Solo sí, porque el resto del mundo no está en la que estamos nosotros. Bueno, Cerro Dominador ya lo mencioné, y para mencionarte un ejemplo nomás, solamente su parte termosolar de 110 megawatts, o sea, menos de la mitad del proyecto completo, ocupa una superficie casi 160 veces mayor a que una pequeña planta de ciclo combinado gas de la misma capacidad. Si tú pusieras esa central en Santiago, ¿ya?, cuyo centro está en el Palacio de la Moneda, cubriría un área que va desde la Vega Central, de norte a sur, hasta 10 de julio, y de poniente a oriente, desde Portugal hasta la avenida Cummings. ¿Te puedes imaginar? Vean el Google Maps y se dan cuenta el tiro del tamaño para producir una pequeña cantidad de energía. Esa plantita se supone en el papel de que va a abastecer a 240.000 familias, que es más o menos la cantidad de gente que vive en el centro de Santiago, o sea, abastece el área donde está instalada y nada más. Ese es el nivel de absurdo, a un precio 20 veces mayor por megawatts que la central Hidroaicén. Ese es lo que ya es una realidad en Chile. No quiero mencionar lo que se nos viene adelante, porque la publicidad, la COP25 y las medidas de Piñera y Bachelet, que ya las he mencionado, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático de Bachelet del 2016, con 96 impuestos y regulaciones, la Ruta Energética de Chile, que implica 11 megacompromisos, dentro de las cuales está incluido la descarbonización de la energía o de la economía chilena, que a su vez implica el cierre del 20% de la generación basada en carbón en los próximos 5 años y el 80% restante hacia 2040, para ser reemplazado por estas tecnologías que no funcionan, además que son muy caras. Y finalmente la Ley Marco de Cambio Climático, con 7 medidas burocráticas adicionales.
Ujú. Eso es lo que se nos viene encima ahora. Entonces yo no sé cuáles van a ser efectivamente los impuestos, pero ya se está hablando, creo que en el Parlamento, de subir el impuesto al carbono, que castiga a las empresas que más emiten CO2, Ujú. principalmente la siderurgia, cementos, vidrio, cerámica, transporte, minería, etcétera, etcétera, que hoy día está en $5, seguramente lo van a aumentar muy pronto a 10 y de ahí para arriba. No lo sé, pero esto está, ¿cómo se llama?, en la puerta del horno. A ver, veamos una cosa práctica. Ya vimos eso, las implicancias que tiene para lo macro, para un país completo, lo que esto puede generar. Nos quedan 5 minutos de programa y quiero que nos cuentes, la última pregunta que te quiero hacer antes de irnos es ¿cómo le afecta esto al ciudadano común y corriente, a la persona de a pie que no maneja este aspecto macro de la economía o no se da cuenta qué impacto puede tener esto para la economía del país? Pero ¿cómo te afecta en el bolsillo? Aparte, por ejemplo, del tema, porque hemos visto varias cosas que son bastante curiosas. Eh, por ejemplo, el tema de que ya están eliminando la posibilidad de comer carne de a poco, que están subiendo los impuestos, por ejemplo. O sea, usted, señor, en la casa, cada vez va a ser más difícil que pueda hacer un asado, su parrilla, la gente que nos ve de Argentina, la gente que nos ve de Uruguay, la gente que nos ve de Chile, los que tenemos una cultura de la parrilla, por ejemplo, hasta eso, que quieren expropiar el derecho a hacer un asado prácticamente. Ya Ok, vimos que sube, obviamente, la cuenta de la luz. A la gente le va a subir la cuenta de la luz, ¿cierto? no solamente eso. ¿Qué más, Ese, por esa es ejemplo? la punta de la... Bueno, ¿cómo le va a afectar al ciudadano, al chileno común y corriente? Y lamentablemente, sí, lamentablemente de todos los colores políticos, Ujú. ¿ya? Muy fácil. Primero que nada, al subir los costos de la luz, ¿no es cierto? Porque esto, ¿qué es lo que produce? Antes que nada, pérdida de competitividad del país, severa reducción del crecimiento económico, un brusco freno en la inversión y la fuga de capitales y éxodo industrial. Esto ya se está viviendo en Chile con ejemplos como Trotter, Somela, Mademsa, Fensa, Merckx, Hash Papis, que hoy día se transformó en importador, el famoso ejemplo de Casado Guante, que también cerró su fábrica, se transformó, y así suma y sigue, y esto está recién empezando. Menos Ahora, ¿cómo le va trabajo. a afectar al ciudadano? Primero que nada, el aumento del costo de la vida, la reducción de su poder adquisitivo, una inflación artificial eso, y el excedente del consumidor, o sea, lo que le sobra para gastar a libre disposición. Por supuesto, le va a afectar, lo primero que le va a afectar es su estabilidad laboral y lo más probable es que lo saquen a patadas para afuera en la industria que más emite CO2, porque van a cerrar sus puertas y se van a instalar a China, dejando decenas de miles de cesantes. Eso te lo doy por firmado, Carlos. Y finalmente, el aumento de la brecha riqueza, pobreza, que es lo que tanto se llenan los políticos y que le sale el tiro con esto, le sale el tiro por la culata, porque el resultado es el inverso. Porque ¿quién se beneficia con esto? O sea, es decir, esto es tan fácil como decir lo siguiente, si yo soy pobre, en invierno voy a ir a comprar un bidón de gas, o sea, un bidón de parafina o un balón de gas para calentarme, no, voy a ir a desmantelar, voy a ir a cortar el arbolito de la esquina, ¿no es cierto? Sí. Entonces el pobre se hace más pobre con su desempleo y por las razones que ya indiqué, y el rico se hace más rico. Sí. Y sin mencionar el fraude, que significa que se van a contaminar, como dices tú, a otro lado. O sea, se están llevando las industrias a China. En China no le hacen ningún problema porque China promueve todo esto, pero ellos tienen los niveles de contaminación más altos. Y esto no cambia absolutamente nada. Si lo único que están haciendo con eso es fortalecer el comunismo internacional, que es el que pretenden después exportar. Por eso están fortaleciendo países como China, Exacto. llevándose la industria a China. Así que los que piensan que esto tiene algo de ecológico, no es solamente cambiar el lugar donde están contaminando y llevárselo a contaminar a otro lado. No es solamente así, Carlos, no es solamente así. Evidentemente tú tienes toda la razón en lo que hiciste. Es mucho más dramático que eso, porque al tomar estas medidas tú terminas contaminando mucho más, pero contaminando, además de emitir más CO2, porque hay que separar las cosas. Una cosa es CO2 que no es contaminante y otra cosa es la contaminación. Sí, Los gases contaminantes. Terminas contaminando mucho más que la situación de tener combustibles fósiles para generar energía eléctrica y para el transporte. Y así se ha visto en Alemania. Estas plantas de ciclo combinado para compensar la intermitencia de un molino de viento, por ejemplo, termina emitiendo más CO2 que la situación de la planta de ciclo combinado funcionando sola. Es al revés, el resultado final es el opuesto al deseado. Entonces tú terminas contaminando mucho más. Es exactamente. increíble.
En el caso de Inglaterra, por ejemplo, la madera contamina mucho más que el carbón. Exactamente, sí. Mira, yo te quiero agradecer por haber participado hoy día. Quiero que antes de que te vayas le dejes un mensaje a la gente para que tome conciencia de lo importante que es esto, porque todo esto se hace dentro de la desinformación que existe hoy día. Los medios de comunicación no hacen obviamente un informe exhaustivo de lo que va a significar esto para usted y también para los diferentes países. Así que, por favor, Douglas, dale un mensaje a la gente para que tome conciencia de la gravedad de esta situación. Mira, esta vez no quiero hablar de política, Carlos. Voy a decir algo que es desconocido acá. Si a la gente le importa la matanza que está ocurriendo hoy día en el mundo por las medidas de mitigación y adaptación, eso sí es desgarrador. Voy a dar algunos números que son números que seguramente están muy subevaluados porque son de la Organización Mundial de la Salud. Pero miren ustedes lo que está pasando hoy día con estas medidas de mitigación. 4,3 millones mueren por contaminación por quema de leña, principalmente, y 3 millones de niños, solamente en África. 500.000 mujeres mueren al momento del parto por no tener acceso a la energía eléctrica. África está condenada a la pobreza ad eternum por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial, que es de la ONU, canceló los créditos para generación a carbón el año 2010 y cancelará este año 2019 todo crédito a la extracción de petróleo y gas. Eso lo pueden ver en el The Guardian del 12 de diciembre del año 2017. Ahí está publicado. ¿Qué significa eso? La pobreza eterna de un continente entero como África. África está sentado en petróleo, en gas y carbón y no lo pueden usar. Eso es, ahí está la demostración que Naciones Unidas quiere acabar con el problema de la pobreza, acabando con los pobres. Bjørn Lomborg, un científico danés, tiene un peer-reviewed paper, o sea, un artículo científico revisado por pares, que dice lo siguiente: si todos los países del mundo cumplieran su compromiso con el Acuerdo de París hacia el año 2030 y de ahí para adelante siguieran disminuyendo hasta el año 2100 a cero sus emisiones de CO2, el planeta habrá logrado prevenir el aumento de la temperatura global en 0,1 grados Celsius. Eso es. Pero luego haber desmantelado la economía de todo el mundo. Eso incluye Medio Oriente y Oriente. Y finalmente, un número más dramático, si nosotros quisiéramos, y esto lo puede calcular cualquiera con una regla de 3, es muy simple, usando las predicciones de temperatura y emisiones de CO2 del siglo XXI de Naciones Unidas, su informe 4 y 5, lo puede sacar fácilmente. Un niño séptimo básico. Si nosotros quisiéramos prevenir que se calentara la Tierra en 1 grado Celsius, tendríamos que cerrar la economía de todo el planeta Tierra, completa, es decir, volver a antes de 1760 o 1750, volver a la edad de las cavernas, durante 60 años, y después de 60 años salir de nuestras cavernas sin la posibilidad de quemar un palo, porque emite CO2 y decir, aleluya, eureka, no sé, gracias Señor, hemos evitado que la Tierra se caliente 1 grado Celsius. Esa es la magnitud del absurdo. ¿Qué más les puedo decir? ¿Quieren ir por ese camino? ¿Quieren ir derecho al desastre y a la miseria? Ya no está en nuestras manos. Si esta es una cuestión que es de izquierda, nosotros ponemos a los gobernantes de izquierda y ellos hicieron lo que a espaldas de nosotros, porque todas estas cosas no las mencionan. Entonces ya estamos ya en este rumbo y ya entramos y no sé quién ni cómo lo van a sacar. Tal vez los chalecos amarillos en Chile. No, pues si aquí en Chile todos decimos, ¡ay, qué rico, estamos salvando el planeta! Nosotros con el 0,25% de las emisiones estamos haciendo lo que el resto del mundo no hace. Más del 60% de los países que firmaron el Acuerdo de París, emisores de CO2 y que también firmaron el Acuerdo de París, están de hecho fuera del Acuerdo de París. Los voy a mencionar: Rusia, China, India, Estados Unidos, Saudi Arabia, Brasil. ¿Quieren que siga? Bueno, ya tenemos 60%. Están fuera, pueden emitir lo que quieran, se están desarrollando, están prosperando. Y nosotros estamos yendo derecho al precipicio, si es que ya no estamos cayendo.
Sí, totalmente. Esto es la consolidación del socialismo, del globalismo en realidad, pero que está usando al socialismo para poder hacer justamente eso y para poder hacer este nuevo gobierno global que pretende hacer las Naciones Unidas. Douglas, yo te quiero agradecer por haber participado hoy día en el programa. Espero que te tengamos aquí pronto para que nos sigas contando qué es lo que está pasando con este tema y también ver lo que va a pasar aquí con la COP25. Es bueno que la gente vaya tomando conciencia de la gravedad de lo que significa esto. Esto significa condenar a nuestros países emergentes a la eterna pobreza con este tipo de medidas. Exactamente. Douglas, bueno, muchas gracias por haber participado hoy día. Y a los amigos, de nada. Y a los amigos... Gracias a ti, Carlos, y la próxima vez espero tenerle una muy grata sorpresa a tu auditorio. Buenísimo, vamos a estarlo esperando eso, vamos a estarlo esperando. Amigos, compartan esta información, es muy importante que tengan la posibilidad de compartir esto. Son ustedes los que hacen la diferencia tratando de contrarrestar la desinformación de los medios de prensa tradicionales, así que compartan esta información para que más gente vaya tomando conciencia de lo que esto significa. Abajo todos los enlaces para que nos apoyen en nuestras campañas de financiación. Si les gustó el video, denle like. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.